Willy Wonka es uno de los personajes más queridos y misteriosos de la historia de la literatura infantil. No obstante, es más recordado por todos nosotros por las dos grandes adaptaciones fílmicas que tuvo. La primera en 1971 con Gene Wilder en el protagónico y la de Tim Burton de 2005 con Johnny Depp en el papel del famoso chocolatero. Estas películas están en el corazón de todos gracias a su peculiar combinación de ternura y fantasía con el terror y la malicia más extravagantes. Como sea, todos en algún momento nos llegamos a preguntar cómo fue que Willy Wonka se convirtió en el mejor chocolatero del mundo y en un explotador de Oompa Loompa, si me lo preguntas. Por lo que esta nueva precuela cinematográfica, titulada sencillamente como Wonka, despejará muchas de las preguntas que nunca nos atrevimos a formular y nos mostrará algo nunca antes visto, un Wonka joven e inexperto que será interpretado por nada más y nada menos que el galán de galanes, Papacito Timothée Chalamet. A este bombón le quedarán las botas de Wilder y de Depp, muy pronto lo sabremos. Hola, yo soy Oscar de Atomo Network y antes de que comience el video los invito a que le den un like, lo compartan con sus amigos en sus redes sociales y se suscriban al canal, pues hoy veremos los 37 datos que tienes que saber sobre Wonka. Comenzamos. Uno. Wonka es una película musical de fantasía dirigida por Paul King, que está inspirada libremente en el libro infantil de Charlie y la fábrica de chocolates del escritor británico Roald Dahl, y que nos contará los inicios de uno de sus personajes principales, el chocolatero Willy Wonka, y los problemas que enfrentó al abrirse paso en la muy competitiva industria de la confitería. Esta cinta contará con las actuaciones de Timothée Chalamet como Willy Wonka y de Hugh Grant como el Oompa Loompa Lofty. 2. La producción de esta película comenzó en octubre de 2016, cuando la Warner Bros., luego de hacer su propia adaptación en el 2005, volvió a adquirir los derechos de la novela Charlie y la fábrica de chocolates para hacer una historia de origen de Willy Wonka. Esta iniciativa fue promovida por los productores David Heyman y Michael Siegel, quienes, luego del tremendo éxito de las películas de Harry Potter y Paddington, quisieron hacer algo nuevo. 3. Llama la atención que hayan querido hacer una historia de origen de Willy Wonka en lugar de adaptar alguna de las historias preexistentes de Roald Dahl, pues sobre este personaje, este autor británico escribió dos novelas protagonizadas por él, la archiconocida Charlie y la fábrica de chocolate y su no tan conocida secuela Charlie y el gran ascensor de cristal, que se publicó en 1972 y que por el momento sigue sin tener una adaptación al cine. Aunque bueno, vemos el ascensor de cristal en la película de Charlie y la fábrica de chocolates de Tim Burton. 4. Aunque es muy probable que hayas visto más de una adaptación de alguna historia de Roald Dahl, pues las películas Las Brujas, Matilda, Jim y el Durazno Gigante, El Buen Amigo Gigante y El Fantástico Señor Zorro están basadas en libros suyos. Todo un genio Roald Dahl, un escritorazo. Vale la pena recordar que Roald Dahl era un hombre de su tiempo y por lo tanto sus libros contienen cosas que pueden herir la sensibilidad de lectores modernos, pues en casi toda su obra hay descripciones muy negativas de varias minorías, y Charlie y la fábrica de chocolates no era la excepción, ya que ¿qué son los Oompa Loompa sino pigmeos que trabajan para Willy Wonka a cambio de techo y comida? Esto ameritó que la editorial Puffin Books retocara sus textos en el año 2023, cosa que no fue bien recibida por varios escritores y artistas. No obstante, la editorial Alfaguara, que edita la obra de Roald Dahl al español, mantiene una traducción fiel a la obra original. 5. La actriz afrodescendiente Kala Lane interpretará a Noodle, una aliada que tendrá a Willy en esta nueva aventura. Si esta elección de casting hubiera sido del agrado de Roald Dahl o no, se lo dejamos al criterio de la audiencia. 6. Tom Holland y Timothée Chalamet fueron los dos actores finalistas que se disputaron el papel protagónico de esta película, siendo Chalamet el que se quedó con el papel de Willy Wonka. Escríbenos en la caja de comentarios si te hubiera gustado ver a Tom Holland como Willy Wonka en lugar
de Timothy. Y pues bueno, si no, pues para eso existe la inteligencia artificial. 7. Una de las razones por las que el director Paul King quiso que Timothy audicionara para el papel fue porque le gustó mucho el entusiasmo que le puso al video de su proyecto de hip hop de preparatoria del 2013, Lil Timmy Tim Statics. 8. El director Paul King confiesa haber ganado cerca de 22 kilos de peso por culpa de todo el chocolate que comió durante el rodaje. Y es que pues no lo culpo, qué rico es el chocolate. Esto fue así porque contrataron a una nueva chocolatera demasiado buena en su oficio que hacía postres exquisitos. Todo esto con la intención de que las expresiones de los actores se vieran auténticas mientras comían. ¡Ay, qué rico! Me hubiese gustado estar ahí. 9. No solo Paul King cayó ante los placeres de la gula, el propio Timothée Chalamet se enfermó del estómago en varias ocasiones durante el rodaje por culpa de la enorme cantidad de chocolates y dulces que se vio obligado a consumir. De hecho, Paul King considera que es un verdadero milagro que después de filmar esta película, Timothy se siga viendo delgado y apuesto. Bueno, es que lo guapo nadie se lo quita. 10. Otra sorpresa que tiene el elenco es que el gran actor británico Rowan Atkinson, quien es mundialmente conocido como Mr. Bean, interpretará al padre Julius. Esto es bastante peculiar, pues Atkinson tuvo un papel menor en la película de Las Brujas de 1990, que está basada en una obra de Roald Dahl, y también ha hecho papeles de clérigo en múltiples sketches cómicos y en películas como Cuatro bodas y un funeral de 1994 y Una loca familia de 2005. 11. El diseño de los Oompa Loompas en la película de Wonka está plenamente inspirado en el diseño que tenían estos personajes en la adaptación de Willy Wonka y la fábrica de chocolates de 1971. En la novela original, los Oompa Loompas eran descritos como gente pequeña de cabello largo que solo hablaba su lengua. 12. El elenco cuenta con una actriz ganadora del premio Oscar, Olivia Colman, y 2 nominados, Timothée Chalamet y Sally Hawkins. 13. Esta podría ser la primera película que inaugure un Roald Dahl verso cinematográfico, aunque este dato es un poco incierto, pues desconocemos si Wonka se conectará con la película de Las Brujas de 2020, la cual, por cierto, no me encantó, no me gustó, tenía muchas expectativas, pero bueno, me sigo quedando con la viejita. 14. Algunas escenas se filmaron en Kate Street, Oxford, durante el 12 y el 21 de diciembre de 2021. 15. Otros actores que fueron considerados para el papel de Willy Wonka fueron Donald Glover, Ryan Gosling y Ezra Miller. Pero pues yo creo que este último no, por obvias razones. Y Ryan Gosling ya estaba muy ocupado siendo Ken en Barbie. 16. Esta será la primera película en donde veremos a Timothée Chalamet cantar y bailar. Muéstranos más de tus dotes, Timothy. 17. En una escena vemos a la mamá de Willy Wonka, que por cierto es interpretada por Sally Hawkins. Curiosamente, esta no es la primera película que se atreve a especular sobre el pasado de Willy, pues en la versión de Tim Burton del 2005 vemos al padre de Willy, que era un dentista que le prohibía comer dulces cuando era niño y cuyo papel fue interpretado por el legendario Christopher Lee. 18. Según los que pudieron asistir a la presentación de la Warner Bros. Durante la CinemaCon de 2022, el avance que presentaron de Wonka comenzó con la canción Pure Imagination, uno de los temas musicales más emblemáticos de la película Willy Wonka y la fábrica de chocolates de 1971. 19. La banda sonora de Wonka fue compuesta por Joby Talbot, quien es especialmente recordado por musicalizar la película de La Guía del Viajero Intergaláctico del 2005. 20. Por otro lado, Neil Hannon, el vocalista de la agrupación de Divine Comedy, compuso algunas canciones para la película. 21. A juzgar por lo visto en el tráiler, el cártel del chocolate está conformado por 3 empresas: Slugworth, Broadnose y Frickle Gruber. 22. Puede que esta película contradiga algunos de los postulados de la novela y de las 2 adaptaciones que se hicieron de ella anteriormente, pues vemos a un Wonka joven interactuando con un Oompa Loompa. Recuérdese que Wonka buscó
buscó a esta tribu para sustituir a sus obreros, siendo ya él un chocolatero consolidado, luego de que varios espías industriales se metieron a su fábrica para robar sus recetas. Otro detalle peculiar en este Wonka parece tener un origen humilde y codearse mucho con la gente de este estrato social. Esto no deja de ser curioso, pues al Willy Wonka original no le importó despedir a sus empleados y dejar a la familia de Charlie Bucket, cuyo abuelo era un obrero leal a él, en la más abyecta pobreza. Simplemente no le interesaba a nadie, ni nada, solo sus chocolates. Y bueno, sus umpalumpas también. 23. A pesar de lo bien intencionada que es esta película, no ha estado exenta de controversias, pues la noticia de que Hugh Grant iba a interpretar a un umpalumpa no fue bien vista por actores con enanismo. Hay que recordar que las dos anteriores adaptaciones de Willy Wonka contaron con actores con enanismo en esos papeles. Y mis respetos para el que se rifó el papel de los umpalumpas en la de Tim Burton, porque no manches, todo lo que tuvo que grabar era el solito. 24. En el avance, vemos que Willy confecciona unos chocolates que hacen que la gente levite. Esto puede que sea una referencia a la película de 1971 y a la escena en donde Charlie y su abuelo beben una gaseosa experimental que está fabricando Willy y que los hace flotar. 25. Timothée Chalamet está imparable, pues en marzo del año que viene se estrena otra película protagonizada por él, y que es la segunda parte de Dune. Sorprende el hecho de que estén dos películas que van a ser un éxito en taquilla y que ambas las separe un periodo de tiempo tan cortito. 26. Otro detalle curioso que tiene el tráiler es que Willy Wonka, a la hora de anunciar quién es, invierte las palabras de alguna frase hecha para luego corregirse y decir que era al revés lo que quería decir. Esto era una característica peculiar del Wonka interpretado por Gene Wilder. 27. En octubre de 2021, Timothée Chalamet le dio un adelanto a sus fans de cuál sería su nuevo papel, pues publicó una imagen en su cuenta de Instagram en donde apareció vestido con chistera y chaleco púrpura. Y abajo de su imagen puso la siguiente leyenda: el suspenso es emocionante, espero que dure. Esto es una referencia a un diálogo de Willy Wonka de la película de 1971, que a su vez es una referencia a un diálogo que aparece en la obra de teatro La importancia de llamarse Ernesto de Oscar Wilde. 28. Cuando hizo este anuncio, Timothy no tardó en hacerse viral. Curiosamente, el comediante Ben Schwartz no pudo evitar hacer un tweet en donde comenta la foto de Timothy diciendo que en esta película Wonka la pone. No sé a qué se refiere, pero yo creo que a mí también. 29. El actor Jim Carter también aparece en Wonka, y al igual que Rowan Atkinson, también actuó en la película de Las Brujas de 1990. 30. En los avances, vemos que la plaza de la ciudad en donde llega Wonka tiene una fuente de chocolate. En el libro y en las películas, Wonka tiene una cascada de chocolate. Y no paraba de presumirla, por cierto. 31. También aparece un camión de una empresa llamada Moreau and Fields. Esto puede ser una referencia a la marca de vinos franceses J. Moreau and Fields. 32. Tengo la ligera sospecha de que Wonka toma un poco de inspiración de la película de Chocolat del año 2000, película por cierto protagonizada por Johnny Depp, pues ambas tratan sobre chocolateros profesionales que desafían las convenciones de la ciudad donde se instalan. Digo esto también porque en esa película se critica mucho al clero, y en Wonka, Rowan Atkinson interpreta a un padre que presumiblemente está de parte del cártel del chocolate. El cártel del chocolate. Qué feo suena eso. 33. En otra escena del avance, vemos que Loompa Loompa Lofty lleva puesto un traje que le permite volar. Esto puede ser una referencia a un traje con un cohete que usa el actor Dick Van Dyke en la película Chitty Chitty Bang Bang, película cuyo guión fue escrito por Roald Dahl y que está inspirado en un libro infantil de Ian Fleming, el autor de las novelas de James Bond. 34. Casi al final del último tráiler, vemos cómo Wonka presumiblemente está inaugurando su fábrica de chocolates. Todo el escenario remite a la fábrica de chocolates de la película de 1971. Nótese que casi no hay referencias a la adaptación de Burton de Wonka. Bueno, es que también sabemos que Tim Burton tiene un estilo peculiar al momento de hacer sus películas. 35. Bueno, existe otra adaptación de Charlie y la fábrica de chocolates, de la cual casi nadie habla, y es que es más o menos reciente, y es la película animada de 2017 estrenada directamente en video de Tom y Jerry en Willy Wonka y la fábrica de chocolates, que es una calca de la película de 1971, solo que con Tom y Jerry. De hecho, recién la acabo de descubrir, está en HBO por si la quieren ver. Bueno, en
HBO Max. 36. La historia de Willy Wonka ha sido parodiada y homenajeada una infinidad de veces. Por ejemplo, en Futurama se parodia esta película en el episodio de Fry y la fábrica de Slurm. El laboratorio de Dexter también lo hace en el episodio El disco de oro. Y hasta en Los Simpsons, que obviamente ya hicieron todo, llegó a aparecer un Oompa Loompa. Y no olviden cuando... creo que en la casa de los dibujos Sander toca la flauta y aparece un Oompa Loompa y se llevan a... creo que a Lulú de cartón, que se había hecho como un arándano gigante. No me acuerdo, algo así pasa. Pero bueno, X. 37. Wonka se estrenará en cines en México este 7 de diciembre. Como dato extra, me gustaría mencionar que la película de 1971 de Willy Wonka y la fábrica de chocolates tiene una de las escenas más extrañas, desconcertantes y perturbadoras que puede tener una película infantil. Pues durante el viaje en bote, los niños entran a un túnel donde Willy comienza a recitar un poema muy oscuro y de fondo se comienzan a ver toda clase de imágenes bizarras, entre ellas una gallina siendo degollada. ¿La nueva película de Wonka tendrá algo parecido? Pues recordemos que la de Tim Burton también es en tanto un poquito perturbadora. Así que, ya veremos. ¿Cuál es tu adaptación de Charlie y la fábrica de chocolates favorita? ¿Qué Willy Wonka te parece más guapo o estrafalario? ¿Crees que esta película haga que Roald Dahl se retuerza en su tumba? Haznoslo saber en la caja de comentarios. Y no te olvides de darle like al video, compartirlo con tus amigos, suscribirte al canal si no lo has hecho y pegarle a la campanita para recibir las notificaciones. Una vez más, yo soy Oscar de Atomo Network y nos vemos hasta la próxima. Willy Wonka, el mejor chocolatero. Bye.